Iván Palomares se graduó summa cum laude en el Conservatorio Superior de Música de Madrid en las especialidades de composición y dirección de orquesta. Sus más de 20 premios y nominaciones no solo avalan su talento, sino que también son una muestra del prestigio que se ha ganado a lo largo de su carrera. Su extenso currículum refleja, además de su versatilidad, su incesante curiosidad, ya que, además de la música de concierto, ha trabajado en numerosos proyectos para cine, televisión, teatro, danza e incluso videojuegos. Tiene una discografía de 11 títulos, el último de ellos, Iván Palomares, A Documentary Collection, que es una recopilación de las bandas sonoras que compuso para los documentales The Dead of Garamba, Jungle Planet, Waterlife, Pacífico y Un Mundo Aparte. También ha compuesto música para teatro, por ejemplo, el álbum Familiar o Dónde está cuando ya no está, y sus últimos trabajos en televisión son La cocinera de Castamar, La templanza y la serie documental Atlántico. Ya había compuesto la música para más de 20 películas cuando Zoe Berriatúa lo llamó para componer la banda sonora de En las estrellas. Con este trabajo consiguió 6 premios, entre ellos los del Audiovisual Valenciano o los Mundo BSO Awards, y varias nominaciones, como por ejemplo la de la 33ª edición de los Goya a la mejor música original. Otras películas que le siguieron fueron La desgracia de Ron Hopper o Palabras para un fin del mundo. Su último trabajo es Las niñas de cristal, una película dirigida por J. Linares que se estrena en Netflix el 8 de abril. Hablemos. Iván Palomares, muchas gracias por estar en Hablemos. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Antes de empezar, tu currículum, que pareces la versión masculina de la niña de las zapatillas rojas, que un día te pusiste a componer y ya no paraste, no paraste, no paraste. Bueno, igual desde fuera es muy bonito, pero hombre, como en todas las profesiones tienes tus altibajos, tus momentos de valle, tus momentos de pico y esto es una profesión de fondo, sin duda alguna. De fondo, y que te lo has currado, el fondo lo tienes seguro, vamos. Bueno, Eh, espero que quede mucho recorrido en cualquier caso. Tu último trabajo es la banda sonora de Las Niñas de Cristal. Acabáis de estar en el Festival de Málaga. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido fantástico porque ha habido muy buena acogida, es una película que se mostró justo al final, pero y entonces estábamos muy expectantes de ver cuál era el resultado de la acogida, porque claro, es una película que hemos hecho con una sensación de equipo enorme, o sea que no han sido compartimentos estancos, digamos, departamentos estancos, y hemos tenido muchísima comunicación con todos los departamentos, desde guión, coreografía, sonido, dirección, obviamente, acting, o sea, y entonces, claro, nosotros estábamos como un poco encerrados en una burbuja sin saber lo que habíamos hecho, que sabíamos que habíamos hecho una película bastante especial, cuál iba a ser un poco la reacción del público, ¿no? Y bueno, pues la ovación y los aplausos y en la rueda de prensa, todos los comentarios de los periodistas, la verdad es que bueno, pues nos dio muchos ánimos, ¿no? Y bueno, ya solo queda el estreno real, digamos, en Netflix el día 8 de abril y estamos un poco pues ya expectantes a ver qué tal. Es una película muy bonita, es una película de autor, realmente, a las puertas del género, o sea, no es una película habitual, a lo mejor como se puede entender de una película de ballet, con estas cosas de competencia y de peleas entre bailarines y bailarinas, Cuéntanos ¿no? de qué trata. Va mucho más allá. Es una película que habla de la soledad, habla del sacrificio en el arte, no solo en este, sino en general, y bueno, de cómo a veces también nos evadimos a nosotros mismos ante las dificultades y ante una realidad que a veces es difícil de digerir, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la vida en el arte que tienen los artistas, no solo los bailarines, sino también los actores, los músicos. Y bueno, es una película que resuena, desde el principio resonó en mí el guión de manera muy orgánica, muy profunda. Y para mí, bueno, es de esos proyectos y de estas películas que aparecen muy de vez en cuando y que te permiten pues investigar cosas, sobre todo musicales, que hasta ahora a lo mejor no había investigado o que nacen desde a lo mejor un punto más interior de lo habitual, ¿no? Que no está tan pegado a veces con la imagen.
¿Sabes si está solo en España, si está también en América Latina? Porque hay personas que nos ven desde América Latina. ¿Sabes si va a estar disponible allí también? Creo que sí, creo que el estreno va a ser mundial. Ah, fenomenal. Cuéntanos cómo llegas al proyecto. Pues llega el proyecto de la mano de productores de Federation, con los que yo ya había trabajado en otros proyectos, y me propusieron para la película. Yo a Jota le conocía o sea, sabía quién era y es alguien con quien tenía muchas ganas de trabajar desde hace mucho tiempo. Para mí es, sin duda, alguno de los directores de más talento de su generación y tenía muchísimas ganas de trabajar con él. Entonces fue un regalo caído del cielo, pero bueno, había que hablar con Jota, había que ver si la comunicación entre los dos podía ser buena a la hora de trabajar y si yo me podía alinear con la visión, ¿no? Y afortunadamente así fue y confío en mí y se lo agradezco un montón porque la verdad es que ha sido un placer trabajar con él, ha sido muy fácil y hemos podido jugar, sobre todo jugar e investigar, que es lo bonito que se puede hacer de estas cosas. Vamos a aprovecharte a ti y esta película para entender cómo se trabaja, cuál es el proceso desde que alguien habla contigo hasta que sale la película. Esas conversaciones con J. Linares, que es el director de Las Niñas de Cristal, ¿qué es lo que te pide el director o cómo se desarrollan esas conversaciones? Bueno, aquí a diferencia a lo mejor de una película más habitual, esta es una película prácticamente musical. Entonces, evidentemente es una película con un ballet, que es el ballet Giselle original del compositor Adolphe Adam, y es un ballet romántico francés y que, bueno, que a lo largo de los años ha sufrido muchas modificaciones. Entonces, pues bueno, era un ballet que teníamos cierta licencia en ese sentido a la hora de adaptarlo y adaptarlo a las necesidades de la historia. Entonces, por un lado estaban estas necesidades iniciales, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Vamos a utilizar música de unas licencias de otro vale grabado o hacemos nuestra propia grabación. Esa fue, digamos, la primera decisión que tomamos y lo volvimos a grabar. Entonces había que hacer primero un trabajo de dirección musical, de trabajo con el coreógrafo para ver exactamente qué tempos, qué tempis queríamos escoger, qué es lo que queríamos destacar o qué quería destacar el coreógrafo en ese sentido, pues a lo mejor algunos elementos musicales, estos pizzicati aquí para jugar a nivel de pasos de baile. Luego, por otro lado, había también una necesidad de crear músicas originales para que bailaran y luego había que integrar de alguna manera esas piezas originales se tenían que integrar también en la banda sonora. Fuimos más allá porque llegamos a integrar también el propio ballet, de manera que ya que lo íbamos a grabar y como íbamos a modificar también la orquestación e incluso nos tomamos algunas licencias compositivas con el propio ballet, anticipamos cuáles eran las necesidades que íbamos a tener a la hora de componer y cómo podíamos integrar, ¿no? De manera que fuera todo una especie como de bola de cristal orgánica que se tejiera alrededor de las niñas, ¿no? Que eran las protagonistas. Había un mundo de cristal que había que recrear también. Y entonces estas conversaciones iniciales fueron un poco pues, al entender cómo podíamos integrar todos estos elementos que estaban en el aire antes, evidentemente, de ponernos con la banda sonora, que era lo último que íbamos a hacer, pero que sí que necesitábamos ya establecer ciertos códigos o ciertas cosas que íbamos a poner en valor para asegurarnos que lo que íbamos a comunicar, pues bueno, tenía sentido y sobre todo coherencia, ¿no? a nivel global. Entonces fue un poco inicialmente lo que hicimos, ¿no? Esas, como digo, grabar ese ballet, Eh, ver las piezas de coreografía con el coreógrafo y luego eh, entender cómo crearlas, cómo hacer que, digamos, que la música diegética, la que aparece en pantalla, se traspasara a la música no diegética, o sea, a la música incidental. una pregunta que sale de la ignorancia. Has dicho tempos y luego has corregido y has dicho tempis. Sí, ¿Por qué? manías, o sea, tempo es singular y tempi es plural. Vale. No, Vale, digo, a lo mejor son dos cosas distintas o algo así. no, Te no, digo no. que desde la ignorancia de la pregunta. Y luego, según lo que estás explicando, esto no ha sido el director te dice A, B y C
y tú haces A, B y C, sino que ha sido más una cuestión consensuada donde él te dice esto es lo que yo espero y tú sugieres, o sea, y tú has aportado mucho, quiero decir, creativamente y parece, ¿no? En cuanto a sugerencias o a cómo hacerlo. Bueno, aquí hay varias maneras de trabajar, o bien hay directores que te dejan proponer y otros que lo tienen muy claro en ese sentido y prefieren esperar a trabajar contigo sobre imagen. Con Jota hicimos las dos cosas y Jota fue muy generoso a la hora de permitirme proponer, pero realmente esto es algo que intento hacer siempre, ¿no? O sea, se trata de establecer una serie de códigos o de patrones que puedan servir para hacer un guión musical. Es decir, hay un guión literario que normalmente la música lo sigue, pero luego a lo mejor hay un guión musical que es más interesante establecer que puede ir por debajo del propio guión literario. Y entonces al final mi trabajo sobre todo es entender qué película quiere contar, ¿no? De qué habla realmente la película. La película puede poner en pantalla o en escena unas bailarinas bailando y unas situaciones de competitividad, de competencia entre bailarinas y el desarrollo de un ballet, problemas entre padres y ese tipo de cosas, pero a lo mejor la película habla realmente de otra cosa, ¿no? Es decir, que aunque se pongan en escena algunas cosas, la película puede tener un trasfondo distinto y eso es lo que siempre me gusta rascar y llegar a entender para asegurarme de que hagamos lo que hagamos, estamos contando la historia de verdad, ¿no? Porque uno puede ilustrar las imágenes y puede acompañarlas, pero se pueden quedar vacías a lo mejor si no entendemos realmente cuál es el mensaje y la razón por la que estamos todos haciendo una película. Y para mí eso era fundamental, tener este primer espacio con Jota para poder tener este diálogo y entonces a lo mejor pues proponer, ¿no? Y, oye, ¿por qué no situamos el mundo del cristal a este nivel? ¿Por qué no hacemos una asociación, una relación con las niñas a través de este tema, por ejemplo? ¿Por qué no dejamos sin tema, por ejemplo, la relación entre una madre y una hija, porque es una relación fría, ¿no? Y a lo mejor dejamos sin música por esta cosa de frialdad, ¿no? Entonces, son estas conversaciones iniciales las que nos permitieron crear un poco los pilares de dónde cómo íbamos a sujetar la música básicamente y el resto pues era cuestión de oficio y de ir haciéndolo poco a poco según nos iban llegando el montaje. A diferencia de otras películas, sí, según lo que estás contando, parece que aquí la música es un personaje más, que tiene un peso propio y una identidad propia. Sí, sin duda, sin duda. Como digo, para nosotros era una película musical y o sea, lo que sí que en un principio no, o sea, en un principio no habíamos contemplado que el ballet de Giselle se integrara dentro de la banda sonora, pero fue una decisión que nos parecía interesante, ¿no? Es decir, tiene el propio desarrollo de la historia, lo que ocurre en el ballet de Giselle tiene una incidencia en la vida de las niñas. Por lo tanto, hay algo de la música y de ese ballet que se transmite a las niñas, por lo tanto, ¿por qué no integrarlo también? ¿No? Y es como digo, había que fusionarlo y de hecho hay alguna escena que realmente cambiamos totalmente el ballet, partimos a lo mejor del principio, pero luego nos permitió utilizarlo para abrir, para tender este puente entre el mundo onírico que también el ballet propone y el mundo onírico que propone la película. Como digo, es una película muy especial con muchas referencias de la literatura. O sea, está el zoo de cristal, con esta distorsión de la realidad y el mundo frágil, cristalino, pero también hay mucho de Alicia a través del espejo. Es una película en ese sentido con unos códigos y unos paralelismos muy interesantes. No solo está esta función de la que estábamos hablando ahora, a veces también la música está se utiliza para potenciar una emoción, es decir, bueno, quiero que la gente llore, entonces voy a poner este tipo de música, por ejemplo. A veces, como tú decías, para acompañar a las imágenes, otras veces para definir a un personaje. ¿Se trabaja distinto en función del papel que tiene la música en la película? ¿O tú trabajas distinto? ¿O siempre se trabaja desde la misma, afrontándolo del mismo modo? Sí, sin duda. O sea, intento siempre responder, o dentro de esta comunicación inicial con el director, intento siempre
entender por qué quiere música o por qué cree que necesita música, ¿no? Para justificar mi trabajo. No por el hecho de que haya que poner música, sino para justificar la presencia de la música. No tanto mi trabajo, sino el por qué, dónde vamos a situar la música. La música la podemos situar a la altura de los personajes, pero también lo podemos situar a la altura de un concepto o a la altura de la acción o a la altura del terror o a la altura de una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, dónde lo sitúas hace que el código de la música y cómo se transmite, cómo se comunique esta música, pues puede ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, ir con cierto orden o ir con una hoja de ruta, desde luego creo que siempre es más interesante que, que, que ir un poco en paralelo a lo que te pida la película, porque eso está bien, sigues muy bien la película y algunas películas que además te piden o te recomiendan que hagas eso, pero bueno, creo que el cine europeo puede ir más allá y puede pedir te permite a lo mejor desligarte un poco de la imagen. En esta película hay momentos que estamos muy pegados a la imagen, pero hay otros en que estamos más despegados, ¿no? Y en esta en particular, como digo, estaba además esta cuestión también de que la música que se oye es de ballet, pero hay un momento en que la música también pasa de ser de ballet a música interior. Y es una especie como que de transfiguración del código de la banda sonora que siempre es muy interesante, ¿no? Hacerlo. En los musicales pasa siempre, empieza de repente alguien está hablando y de repente se pone a cantar que es totalmente irreal, ¿no? Y de repente empieza a sonar música y todo el mundo sabe que esa música no se está escuchando. Pero hay un código y hay una aceptación dentro de los musicales de que esto ocurra con total naturalidad. En el ballet no está tan claro, porque el ballet es ballet, es algo que sabes que está ocurriendo ya en pantalla, ¿no? Y de repente a que esto se transforme en algo que surja del interior, es de las cosas que más nos podía, o a mí personalmente me podían fascinar a la hora de crear, ¿no? Hay momentos muy particulares donde esto ocurre y para mí, para un compositor, estos momentos son mágicos porque es como que ves ¿cómo se dice? Las baldosas amarillas, ¿no? Del Mago de Oz. Eh, El proceso de composición tuyo, tú ya hablas con J. Linares, ya más o menos tenéis, nos has explicado todo esto. Te sientas, empiezas a escribir, piensas primero, como en La Templanza, por ejemplo, que utilizaste instrumentos rarísimos y sonidos y no sé cuánto, piensas primero en eso para ver cómo lo integras, haces una base y luego vas integrando tus experimentaciones o cómo haces. Pues me hace gracia lo de La Templanza porque aquí hicimos algo parecido. Y aquí sí que se nos ocurrió construir un instrumento específico para la película, pero no surgió inmediatamente, o sea, fue a raíz de la búsqueda de unos tonos y de unas sonoridades que nos pudieran recordar a esos cristales. Estuvimos viendo varias opciones, ¿no? Y ver sobre todo qué posibilidad teníamos de grabarlos. Podría ser un cristal Bachet o una armónica de cristal y cosas que a lo mejor, desde luego en Madrid y en plena pandemia era un poco más complicado de localizar y de establecer pues una logística de grabación. Entonces, bueno, investigando algunos instrumentos de luthiers perdidos por ahí que nos podía parecer interesante, pues bueno, pues nos animamos y decidimos al final crear nuestro propio instrumento, que es un instrumento de varas que se toca con las manos mojadas, con varas de cristal y que resuenan unas planchas como de metal y hace que, bueno, pues cada una está afinada con una frecuencia muy específica y pedimos que nos la afinaran en unas frecuencias de manera que, bueno, pues que hubiera una serie de resonancias y una serie de juegos de frecuencias que eran muy interesantes, ¿no? Esto fue un poco a raíz, además, de ver los dailies que se estaban grabando y ver un poco cómo se estaba poniendo el cristal en escena y nos parecía interesante a lo mejor probar a ver esa especie de resonancias que prácticamente se funden mucho con el diseño de sonido. Hicimos mucho trabajo también de equipo con el diseño de sonido para saber qué es lo que estaban haciendo ellos por su lado y cómo podíamos integrar nuestros propios ruidos, ¿no? que están totalmente a las puertas del diseño de sonido. Digamos, están en los límites. Siempre digo que nosotros, los compositores, llegamos a los límites del diseño de sonido
y los diseñadores de sonido llegan a los límites de la música, ¿no? Entonces, en un momento aquí es muy bonito poder encontrarse, ¿no? Y poder fusionarse y creo que, bueno, es como digo, en esta película ha habido una fusión de departamentos muy interesante y muy bonita. Según lo que estás contando, estuviste durante todo el proceso mientras estaba haciendo la película, es decir, no te dicen algo al principio y al final entregas tus partituras y tus cosas, sino que estuviste acompañando todo el proceso. ¿Hasta qué punto mejora tu trabajo que sepas interpretación, que estudiaste y has hecho tus pinitos como actor? ¿Hasta qué punto es importante para tu trabajo saber de fotografía o saber de dirección para, digamos, hacer más redonda la música, las composiciones que ofreces? Sin duda yo me apoyo en todo lo que es todos los departamentos, ¿no? O sea, hay una dirección de arte que ya te está dando una indicación de cómo se está organizando, cómo se está haciendo la puesta en escena. Hay una fotografía con unos colores. Yo tengo cierta sinestesia y aunque evidentemente yo los códigos que yo tengo con mis colores no con otra gente que tiene sinestesia no son los mismos, pero sí que me resuenan en términos de sonoridades, de tonalidades, de armonías y de texturas. Entonces sí que me apoyo mucho o me inspiran mucho pues todo el trabajo previo y cuál es el planteamiento gráfico, ¿no? que hay. En cuanto a la interpretación, evidentemente, por supuesto, que me ayuda. De hecho, mi análisis como compositor viene mucho de mi experiencia como actor. De todo el trabajo que hacíamos en la Escuela de Arte Dramático era un trabajo de análisis dramático, realmente, ¿no? De análisis del subtexto, de por qué un actor entra en escena, con qué acción tiene ese actor en escena y qué es lo que quiere conseguir, cuál es la relación de fuerzas entre un personaje y otro. Y entonces a mí me gusta meterme ahí en medio, ¿no? Ver lo que está trabajando el actor para ver si le puedo ayudar o si, aunque esté sonriendo, lo puedo tirar por otro lado para traicionar de alguna manera porque el actor, porque la escena pide que traicionar, ¿no? A ese personaje. Y siempre, y me gusta mucho trabajar así. Evidentemente, si fuera una película de acción, hacer esto a lo mejor es más, no es tan necesario, ¿no? Y es mucho más necesario situar la música a la altura de la propia acción o de otros conceptos. Pero cuando hay un actor en escena y cuando podemos interpretar esa escena a nivel musical, entendiéndola desde la dramaturgia, bueno, pues es mi manera favorita de trabajar. Como digo, no siempre es necesaria, pero en este sentido sí, por lo tanto, desde luego, bueno, todos estos aspectos son elementos en los que yo me baso para poder entender y proponer una banda sonora. John Williams hizo una especie de conversación con Steven Spielberg y esto, o sea, hago esta introducción para que no parezca que yo soy ahora la gran conocedora del mundo de las bandas sonoras y los compositores, ¿no? Entonces él decía que a él le gustaba en cada película, si bien había un tema central, a lo largo de la película dejar algunas notas de ese tema central en otros temas para que cuando llegara el gran momento, pues por ejemplo en ET, cuando lo de la bici no sé cuántos, cuando ya escuchas el tema central, que la gente estuviera ya como familiarizada con ese tema y se sintiera un poco parte. Ese digamos que es el sello de identidad o uno de ellos de John Williams. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuándo escuchamos algo y decimos, uy, esto suena a Iván Palomares? La verdad es que yo eso no lo sabría definir y nada más no me atrevería a hacerlo porque siempre, aunque uno siempre tiene y se conoce, conocemos nuestros propios recursos, intentamos siempre no recurrir a ellos, ¿no? Es decir, hacer un traje a medida exacto eh, a medida de lo que la película pide y por ello creo que es, es, es bonito que cada película tenga su propio sonido. Que luego recuerde o no recuerde, quizás tenga más que ver un poco con las referencias que uno puede tener como compositor, ¿no? Esos puntos de referencia que dice Pierre Boulez. Uno nace con unas referencias musicales y a veces le salen células o gestos que provienen de esa educación musical o de esas referencias que tienen en el imaginario.
Entonces, yo no sé si eso es el estilo, no lo sé. Creo que el estilo es algo que se tiene que entender a lo largo de toda una carrera. Si es verdad que es algo que me han mencionado en algunas ocasiones, dice, esto suena a ti. Que, creo que es porque a lo mejor empiezo a repetir, ¿no? En diferentes fórmulas o en diferentes decisiones que tomo, o bien por rapidez o bien por intuición, pero no lo sé si eso es el estilo o no. En el caso de John Williams, la manera que tiene de trabajar tiene más que ver con el uso del empleo del leitmotiv, eh, que es una técnica, es una manera de trabajar muy interesante. Yo también la utilizo siempre que puedo y siempre que me lo pide la película, ¿no? Pero creo que no todas las películas lo piden. Lo que hace John Williams es muy inteligente porque lo que hace es prácticamente tejer el ADN en la propia y conseguir adaptar eh, y dialogar con esos elementos y con ese ADN que pertenece a un personaje o pertenece a un objeto o pertenece a un concepto. Y el milagro que hace es tejer esto con un oficio espectacular y darle coherencia. O sea, la música de John Williams, tú puedes escuchar eh, la música por separado y te enteras perfectamente de la película. Creo que en el cine europeo, el cine europeo nos pide a lo mejor alejarnos de esa manera, ¿no? de trabajar. Eh, Quizás porque es un concepto a lo mejor un poco más operístico y es un concepto a lo mejor que en Europa a lo mejor puede parecer más reiterativo, ¿no? A veces es interesante desligarse y proponer cierta distancia. La música no tiene por qué ser específicamente narrativa o empática, sino que hay otras maneras a lo mejor que pueden ser interesantes para ciertas películas donde a lo mejor efectivamente despegarse o ser totalmente anempático puede, puede, puede abrir también una manera de contar esa historia o de posicionar la música de otra manera, ¿no? Es un poco es una cuestión de percepción y de qué códigos pones, pero evidentemente todos queremos ser John Williams y todos nos encantaría saber hacer eso como lo sabe hacer él. Es totalmente imposible, evidentemente. Con esta respuesta hemos llegado al entretiempo. El entretiempo, Iván, que sabes que es el juego de 10 preguntas. Te pregunté a ver si querías más o menos y me dijiste, bueno, música clásica o cine. Así que hemos hecho aquí un popurrí. Las primeras 4 preguntas están relacionadas con Ennio Morricone, ¿Vale? ¿vale? De las 15 películas que Sergio Leone ha dirigido o producido, ¿en cuántas de ellas ha compuesto la banda sonora Morricone? Hmm. Yo diría que en todas. No, ¿te doy 3 opciones? Sí, 11, 12 o 13. 13, 12. 12, vale. 12, hay 3 que no. ¿Cuáles Eh, no? no lo sé. Ah, Eso ya pensaba que tú eras el genio, pero no, no, no. espérate, que, Ha quedado vamos, te manifiesto que no. pero podría, de todas formas, esto cuando lo edite, aquí voy a poner las 3 que no, para que la gente no se quede con la duda y si la ves tú, pues tú Perfecto. tampoco. Morricone compuso el tema oficial de un mundial de fútbol. ¿De cuál? Esto según IMDb, o sea, a lo mejor no es verdad, pero vamos a fiarnos. Yo sé que le propusieron y dijo que no hacer el de las Olimpiadas de Barcelona. El de Mundial de Fútbol, a ver, yo no soy muy futbolero, pero me imagino que ah, No es hubo un Italia. Mundial. ¿No es Italia? Iba a decir ese, que sé que hubo un Mundial en Italia, me parece, pero mm, pues Francia a lo mejor, Argentina 78. Argentina 68. ¿Cuántos Oscars ha ganado Morricone? Uno y otro honorífico. Fenomenal. Uno por Los Odiosos 8, que luego ya, por si acaso alguien. Hay una banda de heavy metal que empieza sus espectáculos con una versionando el éxtasis del oro antes de salir a escena. ¿Quién es? Metallica. Sí, señor. Bueno, vamos ahora con algo que se supone que es fácil, pero que a lo mejor técnicamente es complicado. Hemos hecho una pruebecilla antes. Todo, por ahora me escuchas bien, ¿verdad? Y me ves bien y todo bien. Perfectamente. Vale, pues dime por lo menos qué compositor, pero si también te sabes el título de este tema.
Gymnoptérie de Satie. Fenomenal. Muy bien. El segundo. Canon de Pachelbel. Sí, señor. Y el tercero. Esto te está siendo súper fácil, te diré. Y el tercero. Chopin. ¿Sabes cuál? Ahora mismo no me acuerdo. Aquí pone Nocturnos Op 9. Opus 9, vale. Opus 9. Pero muy bien. Oye, está perfecta, ¿eh? Y ya la última. Te voy a dar 3 pistas sobre una peli y tú me dices quién escribió, qué peli es y quién escribió la banda sonora, ¿vale? Vale. En un principio te voy a decir el actor y el personaje. Si con el primero me lo dices, te doy 5 puntos. Si me lo dices con la Vale, segunda pista, te doy 3. Y si me lo dices con la tercera, te doy 1. venga. ¿Vale? La primera es una peli española de 1953. Y es, el primer actor es Pepe Isbert, que hace de Don Pablo, alcalde de Villa del Río. Bienvenido, Mr. Marshall. ¿Y el compositor, banda sonora? Juan Bardem. Jesús García Leoz. Mm. La segunda, peli estadounidense. No, claro. ¿Cómo va a ser Juan Bardem? Madre mía. Sí, Bueno, sí. oye, No, podría no. dedicarse a la música además de al guión. Sí, sí. Puede hacer lo que quisiera ese señor. Mira, Amenábar. La segunda es una peli estadounidense de 1973. Muy conocida, ¿vale? El primer actor es Paul Newman y hace de Henry Gondorf. ¿El golpe? Sí, señor. La banda sonora es de Joplin. Marvin Hamlish. Ay, vale. Vale, claro. Pero era por el tema principal, que no sé si que entiendo que es de Joplin. La última, esta es una esta es una de mis pelis favoritas y la banda sonora de esta peli para mí es la banda sonora. Británica, yo diría que inglesa, pero británica de 2005, ¿vale? Primera actriz, Keira Knightley, que interpreta a Elizabeth Bennet. Mm, ¿cómo se llamaba esta? Eh, 2005. Ah, no me acuerdo, no me acuerdo del título. El título de la peli no importa, el título de la peli es Orgullo y Prejuicio, que Vale, seguramente Dario es... Marianelli. Exactamente. Que seguramente estarías pensando en esa, mezclándola con Sentido y Eso Sensibilidad, es, que también estará en eso la es. onda. Pasa muchísimo, pero esta banda sonora... Bueno, muy bien lo has hecho, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Bueno, Pero esta... mejorable. Hombre, sí, mejorable todo, claro. Esta banda sonora, o sea, yo creo que esta película es de mis favoritas por la banda sonora, te diré. O sea, el principio de esa película, con los pájaros, el piano, el amanecer... me parece... Ahí es cuando yo dije, madre mía, las bandas sonoras... Tienen ese efecto. Cuando tienes a un compositor como Dario Marianelli, evidentemente, pues la película la eleva, es capaz de elevarla a un nivel, pues efectivamente que solo necesitas ver 2 minutos o 1 minuto y dices, me va a gustar esa película. Es una cosa más que me pasa mucho yendo al cine, o me pasaba mucho yendo al cine porque ahora vamos menos. Pero esta sensación, ¿no?, de los primeros momentos, cuando a lo mejor se oyen los títulos iniciales, de decir, me va a gustar esta película. Y yo siempre lo viví a través de la música y sé que no soy el único, evidentemente. Bueno, te voy a hacer la última pregunta sobre composición para pasar ya a tus otras facetas, pero has compuesto música también para teatro. Y Sí, quería saber, porque en el cine digamos que por más que sea un proceso y todo, la escena va a durar lo que va a durar, o la secuencia va a durar al final lo que va a durar, pero en el teatro, que es un arte vivo, una escena te dura 1 minuto un día, otro día te dura 1 minuto y medio, otro día... Entonces, ¿cómo compones, cómo te acercas tú a la composición para un arte vivo? bueno, de distintas maneras, porque es un arte vivo, pero también es un arte que permite experimentar, precisamente por este uso del tiempo del lugar. Es decir, es un uso contingencial, ¿no? O sea, un actor en escena
se adapta al entorno en el que está, al público que tiene. Eh, pero sí he hecho, en el pasado sobre todo, hemos hecho experimentos y pruebas a la hora bueno, de establecer cierto, casi como si fuera una música de cine, vamos a ver cuánto dura esto en escena y cómo se mueven los actores y ver si podemos darles ciertas guías, ¿no? Para que a lo mejor ellos musicalmente, sin ser tan a lo mejor invasivos o presentes, pues llamémoslo presentes, como pueden ser en una música de cine, a lo mejor pueden ayudar también a contar ciertas historias o a crear ciertos giros, ¿no? Que al igual que en la música de cine, pues crean a lo mejor determinados momentos de giros o de apoyo a, a ver cómo podían responder los actores. Evidentemente, encorseta un poco porque les obliga a estar pendientes también de lo que está sucediendo. Pero bueno, son pequeñas licencias que hemos ido probando con el tiempo para ver cómo podía sostener. En algunos momentos, sobre todo a lo mejor los más emocionales, podía ayudar. Pero de creo que el teatro también es un arte que ha ido evolucionando y tampoco uno puede pretender poner música en escena cuando está un actor siendo orgánico y siendo real y no ver aquello como en un sentido manipulatorio, ¿no? Los códigos de cine tienen unos códigos que se pueden romper, evidentemente, pero que entran de manera más fácil. En el teatro hay muchas veces que, evidentemente, la música se utiliza más casi para como transición, ¿no? Entre el final de una escena y otra. Bueno, me parece que es un recurso quizás necesario, pero quiero creer que hay otras maneras de poder utilizar la música y que no sea únicamente para ambientar o ambientar un cambio de escenografía. Por eso hemos probado, entonces, pero creo que hay que ir con mucho cuidado, porque lo bonito de un actor precisamente es esa comunicación con el sonido, cómo resuena su voz en un escenario, ¿no? Hay escenarios mucho más secos, hay escenarios mucho más... y cómo utiliza un actor esa resonancia, ese silencio, la soledad del cómo juega con su espacio y cómo transmite en su cuerpo y cómo lo integra para el espectador. Entonces, creo que la música en teatro hay que tener mucho cuidado con cómo se utiliza y porque los códigos que se ponen en marcha son muy distintos del cine. Pero vamos, estamos también probando, hay muchos avances también a nivel de inmersión, de cuadrafonía y de dónde puedes a lo mejor colocar los sonidos y la música para que eh, poco a poco vaya entrando en el espectador sin molestar al actor, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo que a lo mejor no necesariamente tienen que venir de la escena. Me parece, sin duda alguna, muy interesante la música para teatro, así como evidentemente la música para ballet. Decías antes que no sabías cuál era tu estilo. Tu estilo no lo sé, pero tu seña de identidad con la palabra experimentar, desde luego me parece que está clara. O sea, si hay algo que te gusta, es experimentar, probar, jugar, equivocarte, volver a intentar. Eso a lo largo de tu carrera me parece que sí es. Si tiene que haber un sello de identidad, creo que es ese, en tu caso. Pues Eh, me gusta, sobre todo la parte lúdica, lo de jugar, que además es una cosa que el otro día dijo precisamente J. Linares, ¿no? Que el trabajo que habíamos hecho le había permitido a él también jugar. Y creo que al final se trata de esto. De hecho, por ejemplo, un intérprete en francés o sea, no, cuando sale a interpretar o un músico, lo que hacen es la palabra es jouer, que literalmente traducida es jugar. Aquí se traduce por interpretar, pero realmente lo que estamos haciendo es jugar. Nunca hay que perder esa parte lúdica y esa parte de niño, ¿no? Porque creo que es lo que llama a ese mundo más intuitivo y que permite precisamente, bueno, hay una parte de reflexión que es la parte intelectual, es muy interesante, pero creo que una vez fijada hay que olvidarse de ella y hay que jugar precisamente porque si no puede llegar el bloqueo, ¿no? Desde luego la palabra, si es jugar, estoy de acuerdo. También, además de la composición, te has dedicado a la dirección y a la orquestación. Vamos primero con la dirección. ¿Qué te exige o qué pide o qué requiere de ti, a diferencia de la composición, la dirección?
La dirección es para mí es el trabajo en escena. Es el contacto es la música en vivo. O sea, como compositor estamos haciendo un poco, entre comillas, música ficta, o sea, música sobre papel que no, y luego eso tiene que cobrar vida. Hay una plasticidad que como director siempre me gusta buscar, ¿no? Y que tengo a lo mejor en mente y que no necesariamente la pongo en partitura porque la tengo. Evidentemente no siempre tengo la posibilidad de dirigir por una cuestión de tiempo o de logística mis músicas, pero siempre que puedo me gusta porque, bueno, disfruto mucho como director y creo que también me posiciona de una manera distinta como músico. Tienes una escucha activa, tu misión es comunicar a los músicos cómo se tiene que transmitir, coordinarles para que todo se transmita correctamente y luego corregir las cosas que no están saliendo, ¿no? De lo que se llama dirección contingencial. Entonces, bueno, son dos facetas del músico que evidentemente están interrelacionadas, la composición y la dirección, pero desde luego yo me cambio la gorra, ¿no? O sea, para mí uno es la gorra de intérprete y la otra es la gorra de creador y creo que a veces es mejor separarlas porque más de una ocasión dirigiendo digo, ¿por qué he compuesto esto así? ¿No? O sea, cuando estás dirigiendo a otros compositores dices, esto a lo mejor se podría haber escrito de otra manera para que fuera más fácil a la hora de interpretar y dirigiendo también me pasa, ¿no? Y lo ideal es, siempre pienso evidentemente en cómo lo voy a interpretar, muchas veces ya escribes pensando ya en la dirección y en cómo facilitar que este mensaje que tú quieres contar a través de la partitura se transmita correctamente a los músicos. Y mi labor como director es esa, ¿no? Y evidentemente en este caso, por ejemplo, pues he disfrutado muchísimo en la parte de director musical dirigiendo el ballet, porque realmente lo que hemos hecho es dirigir un ballet clásico. Ahí además lo hicimos sin click track, sin estar pendientes de una claqueta o del metraje, porque todavía hay cosas que no se estaban rodando, y entonces era más bueno, pues el disfrute de dirigir una obra clásica en este sentido y además hacerla, bueno, pues sabiendo que luego se tenía que bailar y bueno, fue una gozada, la verdad. Te voy a hacer una pregunta, de nuevo, fruto de mi falta de conocimiento por la música, respecto a la música clásica. Tú ves una obra de teatro, una ópera, un ballet, todos estos espectáculos tienen director, pero el director no está en escena el día que o cuando empiezas a mostrar al público lo que estás haciendo. En el caso de la música en vivo, de la orquesta, de la música clásica, el director no solo ensaya, corrige y todo lo que estabas hablando, sino que el día, todas las veces que se muestra ante el público, el director sí que está. ¿Por qué es necesaria la figura del director cuando se muestra el trabajo que se está haciendo? Bueno, buena pregunta. Ah, sí, pensaba que era una... Buena pregunta. El director, en estos casos, o sea, los ensayos son realmente, igual que en un director escénico, lo que determina cómo va a sonar esa música. Y es donde uno fija la hoja de ruta, ¿no? de esa sinfonía o de esa obra musical, y el ensayo es la parte más importante del concierto, realmente. Hay muchas orquestas, evidentemente, que pueden tocar magníficamente sin director y de hecho incluso tocan mejor, tocan hasta mejor. Hay orquestas que de hecho no tienen directores, ¿no? Pero hay otras orquestas en las que, bueno, cuando llegamos al concierto el director es más, yo siempre lo veo como en los aeropuertos los que están diciendo quién puede entrar y hay que esperar un momento. Y sí que es verdad que es muy distinto un concierto en vivo también que un ensayo, porque un concierto en vivo está la magia del público. A lo mejor los ensayos se han hecho en una acústica que no es necesariamente la del concierto y hay cosas que hay que corregir y muchas cosas musicales que hay que coordinar. O algunos pasajes que son especialmente difíciles y donde la orquesta confía en el director y confía en que les lleve. O a lo mejor hay un nivel de concertación porque tenemos un cantante en escena y hay que adaptar el cantante. Se puede perder o de repente puede hacer un tempo distinto o hay cosas que pueden salir mal y entonces el deber del director es coger y decir, cuidado, vamos a esperar aquí y vamos a seguir. Entonces, al final es parte del engranaje para que todo salga bien, ¿no? Y evidentemente
conforme antes las orquestas eran más orquestas de cámara y no necesitaban director. La figura del director nace según van creciendo las orquestas y según va creciendo en dificultad el repertorio, y es necesario alguien únicamente que ponga orden, ¿no? Pero evidentemente los músicos son quienes interpretan y ejecutan, ¿no? Y la labor del director es interpretar y ordenar esas ejecuciones de manera que, bueno, pues que todo tenga un todo y suene como tiene que sonar en cierta acústica y con ese ideal que entre todos estamos creando para comunicar esta obra. Yo no creo que el director deba imponer su propio criterio sobre la obra, ¿no? Lo bonito es precisamente la comunicación con los músicos, y ese trabajo se da en los ensayos. Ah, mira, pues es verdad que a lo mejor esto lo podemos destacar porque lo pide, y estos músicos en particular aquí van a sonar muy bien, pues vamos a poner este coro a lo mejor de trombones, ¿no? O lo vamos a destacar un poquitín y vamos a mantener las cuerdas un poco más bajas, y todo esto es lo bonito del concierto. Cuando esto ocurre y es un trabajo en grupo, creo que hay mucha más confianza en el director, en el sentido de que los músicos saben que están haciendo un trabajo en conjunto. Me parece de las cosas más bonitas precisamente de todo el proceso de ensayo. ¿Por qué una misma sinfonía dirigida por ti no suena igual que una sinfonía dirigida por Dudamel o por Eras Casado? O sea, ¿dónde está la personalidad del director ahí? Bueno, hay varias cosas. No solo no suena igual con un director, sino que tampoco suena igual con el mismo director con diferentes orquestas. Como digo, bueno, hay muchas cosas que se tienen en cuenta, ¿no? Hay varias escuelas y diferentes tipos de tocar. O sea, la escuela francesa de viento, por ejemplo, es muy distinta de la americana, y entonces hay diferentes sonoridades y hay diferentes maneras de enfocar el trabajo, el sonido. Luego, cada época también tiene un sonido distinto. Entonces, no se puede interpretar de la misma manera una sinfonía del siglo XX a la hora de cómo se tocan los instrumentos o los vientos, o a nivel de orquestación, que evidentemente los arcos que puede tener una sinfonía clásica. Y como digo, pues no es lo mismo trabajar una sinfonía clásica con una orquesta alemana que con una orquesta francesa, ¿no? O un repertorio barroco italiano frente a un repertorio barroco alemán. Entonces, eso en primer lugar. Y luego, evidentemente, sí que hay, como digo, el director tiene su opinión sobre cómo tiene que sonar algunas cosas. Y entonces, evidentemente, a la hora de interpretar una sinfonía, sí que el director tiene que proponer unos tempi, y tiene que proponer una lógica, o tiene que proponer destacar o esconder ciertos elementos que están en la partitura que pueden ser más interesantes, o vamos a destacar estas voces secundarias que hay a lo mejor en el fagot, en una línea de Beethoven, en una sinfonía, o por otro lado no, vamos a incidir más en el ritmo inicial, ¿no? Por ejemplo, es algo que es muy evidente, por ejemplo, en la novena sinfonía de Beethoven. El principio, los trémolos de las cuerdas, pues si lo interpretamos como parte del caos inicial de una especie como de creación del mundo, porque es una sinfonía cíclica en ese sentido, y es un principio de una sinfonía que va más allá del concepto sinfónico que había hasta ahora, pues puede ser esta sensación, o se puede interpretar, y hay directores que lo interpretan así, ¿no? Como es parte del caos, y estos trémolos no tienen que sonar realmente medidos, ¿no? Y no tienen que sonar muy bien definidos en la partitura. Y hay otros directores que dicen, no, todavía estamos, aunque sea al final del clasicismo, todavía seguimos en el clasicismo, ¿no? Y aunque estemos en las puertas del romanticismo, por lo tanto, pero a nivel de ejecución esto no puede aparecer desordenado. Y son esas instrucciones que el director da a los músicos para decir, no, esto lo vamos a coger de este modo, lo vamos a aguantar así. Entonces, eso es lo que al final hace que un director o una orquesta suene distinta en función de esas decisiones intelectuales, o sobre todo a lo mejor estéticas, que pide tanto la interpretación de la obra como la época en la que se compuso, y lo que significa esa obra para el compositor, o lo que quiera transmitir el director en ese momento. Son decisiones que sí que reconozco que, bueno, donde el director sí tiene una parte en ese sentido que proponer.
A finales del año pasado estuviste en la primera edición del Festival Internacional de Música de Cine y tuviste la oportunidad de dirigir no solo música de Ennio Morricone, sino también de compañeros tuyos españoles contemporáneos. Por un lado, ¿qué te pasa cuando tienes que dirigir la música de un tipo al que admiras tanto como Morricone? ¿Hasta qué punto la responsabilidad te atenaza o no? O al revés, te hace ser más arriesgado, más arrojado, más valiente. A mí una vez me dijeron, por ejemplo, que los músicos en general son un poco como los toreros, ¿no? Y sobre todo algunos músicos, los de viento, por ejemplo, uno nunca sabe si le va a fallar el labio o no. Te puede fallar y puede ser totalmente virtuoso en el instrumento y de repente es una cuestión muscular, no te responde el labio, no vibra como tiene que vibrar y aquello no suena. Entonces solo hay una manera de salir y es salir a morir, digamos, un poco. Creo que aquí pasa un poco lo mismo. No hay que salir o sea, totalmente confiado, porque entonces es cuando ocurren las cosas malas, pero creo que hay que hacer un trabajo de miedo, ¿no? O sea, de trabajar el miedo escénico y de trabajar todas estas cosas que tienen que quedar atrás. O sea, eso es un trabajo que todos tenemos, o la mayoría tenemos miedo escénico, pero es algo que creo que hay que trabajar y, hombre, si nos paramos a pensar ya no solo con Morricone, sino con la cantidad de obras maravillosas que están maravillosamente bien escritas, la responsabilidad es enorme, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que hay directores como Carlos Kleiber, que es posiblemente de los mejores directores de orquesta que ha habido, que esto le puede llegar a bloquear hasta el punto de no salir a hacer un concierto, pero creo que es algo que hay que trabajar. Y hay que trabajar porque si no, nos pasaría muy a menudo, más a menudo, ¿no? Entonces, a mí hay algo de este miedo y de la adrenalina que se crea antes de un concierto que es difícil de explicar y además lo he comentado con compañeros míos también directores y a todos nos pasa lo mismo. Estamos aterrorizados, pero al mismo tiempo nos encanta esa sensación. Y como decía mi maestro también, Enrique García Asensio, director, decía, si tú no te puedes controlar en escena, ¿cómo pretendes controlar a toda esta gente? ¿No? Y entonces creo que hay un trabajo de autocontrol y hay un trabajo de poder asumir ese reto, que evidentemente, pues oye, el error es humano y al final hay momentos en que uno puede equivocarse en la partitura, de hecho pasa muy a menudo. Pero creo que hay que salir con ganas y también disfrutar porque, bueno, es un nivel de adrenalina que uno tiene espectacular, ¿no? Y la sensación, bueno, al final para mí merece la pena. Es verdad que se sufre mucho también, pero merece la pena. Por otro lado, dirigir música de compañeros tuyos con los que has podido hablar, o algunos sí, unos no, de los que has visto su trabajo, que además compartes época y país, que hay como unas referencias culturales comunes. ¿Es más fácil dirigir una música cuando se conoce tanto a quién la ha compuesto y por qué la ha compuesto, o puedes conocer igual la música de Vivaldi? Para mí, bueno, hay una responsabilidad añadida, que es que Vivaldi no te puede echar la bronca. Y en el otro caso sí, entonces la sensación de responsabilidad casi es mayor, porque evidentemente, hombre, yo tuve la suerte de que tuve unos compañeros maravillosos que me dieron muchísima confianza y eso de verdad lo agradecí muchísimo, porque es verdad que creo que no sales igual. Ellos eran conscientes, evidentemente, de la que, claro, si yo no fuera compositor a lo mejor, pero como lo sabían, saben perfectamente, porque hemos estado en otro lado cuando alguien ha interpretado tu música, pues bueno, lo pesados que podemos llegar a ser a la hora de, y es que esto no suena así como yo tenía. Y sin embargo, fueron muy amables, me dieron total confianza. Posiblemente hice cosas que no estaban o no iba exactamente, o sea, que a lo mejor no tenían en mente, que posiblemente no sería la versión que ellos tenían en la cabeza y en todo momento me dieron su voto de confianza. Cuando esto ocurre es mucho más fácil, pero evidentemente para mí
sí que tenía una preocupación extra y lo quería hacer lo mejor posible dentro de los ensayos que teníamos, que evidentemente son limitados y uno siempre tiene la sensación de que podía haber sacado mucho más a la obra. Por otro lado, te permite también comprobar ciertas cosas con el compositor, ¿no? Hay cosas que a Vivaldi pues, no se le puede preguntar, o se le puede preguntar, pero no sabemos cuándo llegará la respuesta. Aquí, en este sentido, internet mediante, o incluso café o cerveza mediante, le puedes preguntar a este compositor o compositora y, oye, ¿esto realmente cómo lo quieres llevar? Y si lo llevamos así, ¿te parece que destaquemos esto? Y entonces el trabajo es muy interesante también hacerlo y muy agradecido, evidentemente. Por otro lado, decía que la orquestación también ha sido algo a lo que te has dedicado. Para la gente que no lo sepa, que yo lo tuve que buscar, de hecho, te voy a decir, ¿puedes explicar qué es la orquestación? Sí, la orquestación es, bueno, recrear, ¿no? O sea, ordenar los materiales sonoros para un conjunto instrumental. En este caso, uno puede empezar, hay varias maneras de entender orquestación, desde incluso, bueno, desde, por ejemplo, pues, esto, por ejemplo, tengo aquí una partitura, pues esto de aquí es un sketch Ujú. y esto a partir de aquí son bocetos, cosas que puede que esté aquí toda la información musical o evidentemente o no, pero esto se puede trasladar a un conjunto instrumental y la orquestación es precisamente esto, ¿no? Entender qué colores existen desde esta partitura aparentemente pues a piano o a guitarra o desde cualquier otro instrumento y cómo trasladarlo para que se comunique la misma visión o el mismo sentido que tenía en el instrumento original o al revés. Se puede darle una nueva visión más hiperbólica o más íntima o expansiva e ir más allá, ¿no? O sea, hay algunas orquestaciones, por ejemplo, de Webern sobre obras de Bach, donde en vez de seguir de manera lineal lo que Bach había hecho, pues no me acuerdo, en una cantata, en un coral, de repente lo empieza a romper y empieza a poner un trozo, una melodía en una trompeta y luego otro en una lámina. Bueno, pues es un poco recrear y a lo mejor darle otra visión estética. Evidentemente, el orquestador a veces también se confunde con el arreglista, que es, bueno, pues un fragmento musical o con una pieza, pues a lo mejor darle otra vuelta, ¿no? Y añadirle, pues, desarrollo o añadirle otros instrumentos que contramelodías o elementos que a lo mejor el propio sketch, pues, o el propio fragmento te pide, ¿no? O hacerlo en versión jazz, por ejemplo. Entonces, um, esta figura a veces se confunden, pero bueno, lo que sería el orquestador realmente es esta persona que pasa desde un soporte a otro para ser interpretado en vivo, ¿no? Puede ser el trabajo que uno ha hecho desde el ordenador y pasar esto a partitura y pues para que lo interpreten o incluso para que no lo interpreten, pero bueno, tenerlo, expandirlo, adaptarlo a otro conjunto. Y de la misma manera puede ser desde un conjunto más amplio a un conjunto más pequeño. Es decir, no siempre tiene que ser hacia arriba y siempre hacia más, ¿no? Básicamente es alguien, como digo, que coge el trabajo de un compositor o compositora y lo traslada a un conjunto instrumental para, en principio, pues que se interprete en vivo. Al principio parece ser que estaba un poco denostado, que no se consideraba mucho, pero con el tiempo sí que se ha ido considerando un arte compositivo en sí mismo. ¿Qué es lo que ha pasado para que se le dé el valor que se merece la orquestación o ser orquestador? Mm, bueno, creo que pues a lo largo de los grandes, o sea, ha sido gracias posiblemente a grandes orquestadores como Ravel, por ejemplo, que han cogido Rimsky-Korsakov, que cogían piezas de compañeros o piezas más que estaban escritos para otro medio, como puede ser el piano en el caso de Mussorgsky, y de repente ver que a nivel tímbrico había una relectura y una manera de trasladar exactamente lo que se estaba escuchando en piano, pero con unas dimensiones mucho más
amplias, ¿no? Y que había un desarrollo y había un abanico de decisiones, de colores, de percepción, de estética, que quizá en otra época, no, como puede ser el clasicismo, no se tenía tanto, no se tenía tan presente, ¿no? Realmente, por ejemplo, quien empieza a desarrollar más la orquestación es el propio Beethoven, porque había códigos, digamos, del clasicismo y sobre todo del barroco, donde, bueno, las melodías las llevaba a las cuerdas siempre, solo cuando era un concierto para solista, pues entonces la melodía se llevaba del solista, pero, por ejemplo, no era muy habitual a lo mejor darle melodía a los vientos, a las maderas, porque se utilizaban como armonías. Mozart empieza a hacerlo, pero el que empieza a desarrollar realmente este concepto y empieza a expandir y empieza a desarrollar el precursor de la orquesta moderna es Beethoven. Porque empieza a utilizar la orquesta de otra manera, a nivel rítmico, de repente deja las melodías en otro lado y empieza la orquesta a tener unas dificultades de interpretación pero una percepción sonora distinta. Y como digo, bueno, en el romanticismo, evidentemente, esto se desarrolla enormemente. Llegamos a Mahler y luego ya a todo el trabajo de colores con los mal llamados impresionistas, pero evidentemente, pues bueno, en el siglo XX, Stravinsky, Ravel, eh, y bueno, y Bartók y muchos otros empiezan evidentemente, cuando ya llegamos a las vanguardias y a los espectralistas, pues el nivel de trabajo y de concepto y de planos sonoros llega a unos niveles, desde luego, que 200 años antes eran impensables. Y creo que es a partir de ahí cuando la orquestación empieza a entenderse también como un arte. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, de ti, en esa faceta? El jugar, porque es como un poco como construir con cacharritos, o sea, hacer como montañas, ¿no? Y, pero experimentar quizás. O sea, todos estudiamos mucho, pues, todas las orquestaciones conocidas y a veces aplicamos estas decisiones que han hecho otros compositores en nuestras propias orquestaciones, pero eso lo que hace es que suene a otros compositores, ¿no? Está muy bien si tú quieres que suene a otros compositores, pero lo bonito es crear tus propios sonidos, ¿no? Y la orquestación para mí es un abanico, son lápices de colores y es elegir eh, qué colores quieres poner y cómo los quieres poner, ¿no? Y obviamente a veces te pasas y es demasiado negro, todo demasiado oscuro, o está desequilibrado, pero a lo mejor es un desequilibrio que quieres hacer a posta porque quieres hacer un cuadro más abstracto. Y para mí es colorear. Entonces, me gusta mucho el poder colorear. Hay veces que, bueno, te tienes que ceñir a colores o a sonoridades que afortunadamente tenemos opción de trabajar, ¿no? Como digo, pues si de repente tienes que hacer una sonoridad tipo Hollywood pero lo más interesante es cuando tienes esos momentos de probar cosas nuevas, ¿no? Como decía mi profesora Teresa Catalán, siempre creo que tenemos que intentar probar cosas nuevas. A veces estos productores o directores no se dan cuenta de los líos que hemos hecho, ¿no? O sea, no todo suena bien y no siempre conseguimos lo que queremos, pero bueno, son cosas que uno se anota y dices, esto quizás no lo pruebe la próxima vez, pero creo que de ahí tenemos que buscar un espacio para ser creativos. Evidentemente siendo respetuosos de lo que tenemos que conseguir, no ser creativo únicamente por hacer un experimento en detrimento de lo que realmente tenemos que conseguir. Pero bueno, a mí personalmente son cuando ese nivel de experimentación y ese nivel a lo mejor de búsqueda sonora existe, son de las cosas que más me pueden gustar. Antes de pasar a las recomendaciones, os recuerdo que os suscribáis si aún no lo si aún no lo habéis hecho, nunca sé decir esta parte, nunca sé decirla, habéis hecho, y que compartáis la entrevista también porque lo que estoy aprendiendo yo con Iván en esta conversación es una maravilla y a no ser que uno que tenga el conocimiento que tiene él, creo que todos vamos a poder aprender mucho y me parece que es muy necesario para disfrutar mejor tanto de la música clásica como de las bandas sonoras, como incluso de la música dentro de las obras de teatro.
Ahora sí, Iván, recomiéndame un libro. Pues Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Creo que además es muy actual y ilustra muchos de los problemas que tenemos actualmente en la sociedad. Es una maravilla de libro. ¿Un disco o una canción? Mm, Lucha de gigantes de Antonio Vega. ¿Una película? Además de Las Niñas de Cristal, obviamente. Mm, El Padrino. El Padrino 2. La dos. Y algo que ver que puede ser desde una obra de teatro hasta una calle, hasta una ciudad. Creo que la consagración de la primavera, siempre que se pueda ver en Vale en vivo, siempre, siempre va a ser una obra obligada. Es espectacular ver en vivo con esa obra y en Vale. Dos cosas antes de despedirnos. La primera, ¿tienes algún proyecto inmediato que puedas contar? Si no lo puedes contar, pues decimos que no y se acabó. No, no se puede contar porque nos obligan a firmar unos contratos de confidencialidad, pero vamos, hay proyectos. Sí. Nos iremos enterando. Y la última, ¿qué es lo que te atrajo a ti de Las Niñas de Cristal que crees que puede incentivar a la gente para que la mire a partir del 8 de abril? Pues precisamente esa mirada sobre la soledad y el sacrificio en el arte, ¿no? La película pone en valor, evidentemente, el mundo del arte como todos creemos que lo conocemos, pero la película va mucho más allá y creo que es al igual que, por ejemplo, en Las Estrellas, en un canto de amor al cine, esto es un canto de amor a algo que, bueno, un canto de amor es es un aviso y es una reflexión sobre la soledad que a nivel individual podemos vivir en la actualidad, ¿no? Estamos en una sociedad donde hay mucho, mostramos mucho, pero a lo mejor no reflexionamos suficiente con lo que tenemos dentro, ¿no? Y cuando nos miramos en el espejo de las redes sociales, en Instagram, uno no ve siempre lo que quiere ver. Y aquí hay mucho en esta película, hay mucho trabajo sobre el reflejo de cada uno y lo que uno quiere ver. Y cuando ese reflejo a lo mejor no es el que nos gusta, a dónde llevamos nuestro propio interior y cómo utilizamos el interior y lo que llevamos dentro, cómo el interior al final acaba saliendo para llevarte a ese mundo, para bien o para mal, que está dentro. Entonces, como reflexión un poco sobre todas las cosas que están pasando, creo que es una película muy, muy interesante. Evidentemente, a nivel técnico y a nivel interpretativo, aparte de esta lectura, es una gozada, es una película que eh, está muy bien rodada, está muy bien interpretada y ponen en escena vamos, unas actrices y unos actores que creo que a quien le gusta el cine lo va a disfrutar mucho. Pues si no la veis después de este alegato, es que estáis muertos por dentro, directamente. Iván Palomares, muchísimas gracias por sacar tiempo para tener esta conversación. Muchísimas gracias por enseñar tanto, por ser tan, iba a decir adoctrinante, pero no es la palabra, por ser Dios mío, tan que enseñas. ¿Cómo se llama una persona que enseña? Docente. Gracias por ser tan docente, gracias por ser tan generoso y gracias también por su trabajo. Escuchar tu trabajo es casi igual de placentero que conversarlo contigo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros y por estas palabras faltaría más. Ha sido un placer, de verdad.